Hola, ¿cómo va? El martes aprendimos un método mecánico para determinar si un razonamiento dado era válido o inválido. Me refiero al método del condicional asociado o técnica del condicional asociado. Yo te dejé algunos ejercicios y ya te subí las respuestas al Classroom. Te las muestro acá rápidamente. Recordá, eran tres pasos. En el primer paso abstraíamos la forma lógica del razonamiento en cuestión a través del lenguaje de la lógica proposicional. En el segundo paso armábamos el condicional asociado, recordando que el antecedente está constituido por la conjunción de las premisas, o sea, las premisas unidas mediante el puntito, y el consecuente está constituido por la conclusión. En el tercer y último paso resolvíamos la tabla de verdad y si obteníamos una tautología, entonces decíamos que la forma de razonamiento era válida, o sea, que ese razonamiento y todos los demás razonamientos que compartan esa forma lógica son válidos. De la misma forma, podría ocurrir, como ocurrió en el ejemplo número 3, podría ocurrir que la tabla de verdad ofrezca como resultado final una contingencia. Entonces diremos que la forma de razonamiento es inválida. ¿Por qué? Porque si el razonamiento es inválido, entonces no garantiza la conservación de la verdad. Puede ocurrir, como ocurre en la fila 2 de este razonamiento, que de premisas verdaderas llegues a una conclusión falsa. Esto lo aprendimos en la clase del martes, pero lo vamos a seguir practicando naturalmente para incorporarlo. La unidad de lógica es mucha práctica. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es qué tipos de razonamientos hay. Además de los razonamientos deductivos o válidos que nosotros ya presentamos, hay otros razonamientos que se llaman no deductivos o inválidos y que a su vez se subdividen en dos tipos: los razonamientos inductivos y las falacias. En la clase de hoy nos vamos a ocupar fundamentalmente de distinguir apropiadamente los razonamientos deductivos o válidos de los razonamientos inductivos, que vamos a ver a su vez los hay de distintos subtipos, por enumeración, por analogía o silogismos inductivos. De modo tal que de este cuadro lo único que nos va a quedar por ver para la semana que viene, semana en la que culminamos con la unidad 2, es el tema de las falacias, para lo cual te voy a dejar el capítulo 3 del libro de Copy. Después te lo aclaro en el Classroom, para que ya vayas adelantando lo de la clase que viene. En resumen, entonces, ya vimos el método del condicional asociado, que nos permitía distinguir si un razonamiento era válido o inválido. Hoy nos vamos a ocupar de distinguir tipos y subtipos de razonamientos, y te voy a dejar de tarea un ejercicio sobre razonamientos inductivos. Te aclaro todo por este medio. Vos vas a tener al final de esta clase, en realidad ya lo tenés subido al Classroom, pero al final de esta clase vas a poder resolver este ejercicio. Diga qué tipos de razonamientos inductivos corresponden los siguientes ejemplos y vas a decir entonces si son inductivos por analogía, inductivos por enumeración o silogismos inductivos. Esto que ahora te puede sonar chino, al final de la clase te va a sonar muy conocido. Entonces, sin más dilaciones, lo que vamos a ver en esta clase es qué son los razonamientos, algo que ya vimos en clases previas, pero quiero que fijes definitivamente. Vamos a ver la diferencia entre los razonamientos deductivos o válidos y no deductivos o inválidos, y más específicamente nos vamos a detener en un subtipo de los razonamientos no deductivos o inválidos, que son los razonamientos inductivos. Inductivos por enumeración, por analogía y silogismos inductivos. Finalmente vamos a hacer un ejercicio de aplicación en el que vamos a identificar tipos y subtipos de razonamientos. Entonces, recordemos algo que vos ya lo tenés fijado, pero que quiero asegurarme de eso. ¿Qué es un razonamiento? Te preguntan qué es un razonamiento. Es un conjunto de proposiciones, al menos dos, en el que se pretende que una de ellas, la conclusión, se derive de las otras o se infiera de las otras, que son las premisas. Si además la conclusión se infiere necesariamente de las premisas, o sea, si la conclusión se deduce de las premisas, entonces el razonamiento es válido o deductivo. Recordá que en lógica reservamos el término deductivo para la relación que se da entre la conclusión y las premisas de un razonamiento válido. O sea, te lo resumo, te lo hago más simple. Deductivo solamente va para los razonamientos, el término deductivo solamente va para los razonamientos deductivos o válidos. Es bastante intuitivo. Lo que pasa es que en la vida cotidiana nosotros solemos usar el término deductivo en un sentido más amplio. Por ejemplo, tenés cara de culo, deduzco que estás enojada. En realidad no es que lo estás deduciendo. Ahí la inferencia es un poco más débil. Vos estás suponiendo inductivamente, porque otras veces que le viste esa cara estaba enojada o enojado, entonces inferís inductivamente que
probablemente si tiene esa cara, va a estar enojado o enojada. Bien, no es una deducción. Entonces, si bien en la vida cotidiana uno suele usar la palabra deducción en ese sentido, en lógica vamos a ser más precisos y vamos a usar la palabra deducción solamente para los razonamientos deductivos. En los razonamientos deductivos solamente, la conclusión se deduce de las premisas. Entonces, vamos a ver un ejemplo como tantos que hemos visto en este curso. Todos los mamíferos tienen pulmones. Mi perro es un mamífero, por lo tanto, mi perro tiene pulmones. Sin lugar a dudas, este razonamiento va a ser deductivo o válido, porque la conclusión se deduce de las premisas. ¿Qué quiere decir que la conclusión se deduzca de las premisas? Quiere decir que las premisas implican lógicamente la conclusión. Y esto es ya una relación lógica que yo te estoy presentando. ¿Qué ocurre en los razonamientos deductivos? Ocurre que se da la siguiente relación lógica. Las premisas implican lógicamente la conclusión. Y eso quiere decir que no podría ocurrir nunca que las premisas fueran verdaderas y que al mismo tiempo la conclusión sea falsa. Visto desde el lado de la conclusión se deduce de las premisas. O sea que lo que tenemos acá son dos relaciones lógicas, la relación de implicación lógica y la relación de deducibilidad, que si lo ves bien, son dos caras de la misma moneda. Porque si el razonamiento es deductivo, vamos a poder decir dos cosas. Que las premisas implican lógicamente la conclusión, porque no puede pasar que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa, y que la conclusión se deduce de las premisas, se infiere necesariamente de las premisas. Si estas son las premisas de un razonamiento deductivo y esta es la conclusión de un razonamiento deductivo, entonces diremos que las premisas implican lógicamente la conclusión, y la conclusión se deduce de las premisas. Se dan las dos relaciones al mismo tiempo. Las premisas implican lógicamente la conclusión se deduce de las premisas. Entonces, los razonamientos deductivos no van a ser los únicos que se utilicen en la vida cotidiana o en el contexto científico. Vamos a ver en esta clase también otros tipos de razonamientos. Pero antes de llegar a eso, yo lo que quiero presentarte, que seguramente ya lo habrás leído en el texto de Gianella, es que para que estemos ante la presencia de un razonamiento, tiene que haber en general ciertas expresiones derivativas que te van a dar la pauta de que lo que se viene es la conclusión o que lo que se viene son las premisas. No siempre la conclusión aparece escrita al final del razonamiento. Hay veces que la conclusión está al principio o la conclusión está en el medio del razonamiento y entonces nosotros vamos a identificar dónde está la conclusión a través de estos indicadores. Esta lista te la vas a aprender de memoria. Hay ciertas expresiones que introducen premisas y otras que introducen conclusión. Las que introducen conclusión son: de aquí se sigue que, por ende, de modo que, así que, por consiguiente, se infiere que, luego, por lo tanto, de aquí que, en consecuencia. O sea, todas esas expresiones introducen conclusión. Lo que eso significa es que lo que sigue a esas expresiones va a ser necesariamente la conclusión. Pero hay veces en que no tenés una expresión que introduce conclusión, pero sí tenés una expresión que introduce premisas. Es decir, lo que sigue a esas expresiones que introducen premisas son naturalmente las premisas. Y esas son las expresiones pues, puesto que, ya que y dado que. Debido a que sería otra opción que no está en esta lista, que no es exhaustiva. Pero entonces, cuando vos tenés pues, puesto que, ya que, debido a que, lo que sabes es que lo que sigue a esas expresiones son las premisas. O sea que no siempre la conclusión va a estar al final. Hay veces que la conclusión puede estar al principio o en el medio. O sea que las expresiones derivativas te van a servir a vos para simbolizar correctamente el razonamiento, para poner la conclusión, para simbolizar como conclusión lo que es la conclusión y no lo que es una de las premisas. ¿Sí? Entonces vamos a tener que prestar atención a este tipo de expresiones derivativas. Yo te dije, aprendételas de memoria, pero en realidad tienen una cierta lógica. Porque si te fijas bien, las expresiones que introducen conclusión están introduciendo una consecuencia. En consecuencia, por ende, luego, por lo tanto. Mientras que las expresiones que introducen premisas introducirían una causa, ¿no? Puesto que, pues, porque, o sea, que van a brindar las razones por las cuales tendríamos que creer en la conclusión. ¿Correcto? Entonces te propongo el siguiente ejercicio. Indique cuáles de las siguientes estructuras lingüísticas expresan una proposición, en ese caso ponerles una P, cuáles expresan un razonamiento, en ese caso coloca una R, deje el espacio en blanco si no es ni una proposición ni un razonamiento.
y agrega, en el caso de que se trate de un razonamiento, subraye la conclusión. Lo que yo quiero reforzar en este ejercicio es la distinción entre proposición y razonamiento, por un lado, y por otro lado, que sepas que cuando hay un razonamiento vas a tener necesariamente una expresión derivativa, porque si hay una expresión derivativa, automáticamente vos sabés que hay premisas y conclusión. Si no, a lo mejor lo que tenés es simplemente una proposición aislada, que puede ser extensa o no, pero que no cumple con la definición de razonamiento. La definición de razonamiento, te lo repito una vez más, es conjunto de proposiciones en el que se pretende que una de ellas se derive de las otras. Entonces, fíjate el primer ejemplo. Los dinosaurios constituyen una especie extinguida. Eso no es un razonamiento, es una proposición aislada, una oración informativa que podría ser verdadera o falsa. Así que le vamos a poner una P de proposición. Fíjate la segunda. Seguramente habrá buena cosecha, ya que si las lluvias son abundantes, entonces hay buena cosecha, y las lluvias fueron abundantes. El ya que es una expresión que, según habíamos dicho antes, en el slide anterior, era una expresión, el ya que introducía premisa. Entonces, lo que tenemos acá es un razonamiento cuyas premisas son: si las lluvias son abundantes, entonces hay buena cosecha, y las lluvias fueron abundantes. La conclusión entonces es la primera proposición: seguramente habrá buena cosecha. Este razonamiento, como ya hemos visto, es un razonamiento deductivo. Pero acá lo que nos pedía es decir que era si era o no un razonamiento, en este caso sí es un razonamiento, y la conclusión es: seguramente habrá buena cosecha. Fíjate el C. Si hubiera dicho la verdad, su explicación del caso habría sido coherente, pero su discurso fue incoherente, de modo que no es cierto que haya dicho la verdad. La expresión de modo que, según nuestro slide anterior, nuestra diapositiva anterior, era la expresión de modo que, según esta diapositiva anterior, era una expresión que introduce conclusión. Por lo tanto, va a ser nuevamente un razonamiento. Como el de modo que introduce la conclusión que vamos a subrayar es: no es cierto que haya dicho la verdad. Por último, la oración C, desconsolada y sin esperanza, cerró sus ojos a la espera del alba, no es ni proposición ni razonamiento, sino una oración con función expresiva. Entonces, ahora sí, ya te las había adelantado, estas son las respuestas. La A es una proposición, la B y la C son razonamientos. En la B, la conclusión es: seguramente habrá buena cosecha, porque la expresión ya que introduce premisas. Y en la C, la conclusión es: no es cierto que haya dicho la verdad, porque el de modo que introduce la conclusión. La D no es ni proposición ni razonamiento, sino una oración expresiva. Habiendo fijado este punto, pasemos entonces al paso 2 y definamos con mayor precisión aún los razonamientos deductivos. Los razonamientos deductivos o válidos, a partir de ahora vamos a usar las expresiones deductivo y válido como sinónimos, son aquellos razonamientos en los que las premisas implican lógicamente la conclusión. Eso quiere decir que no puede pasar que las premisas sean verdaderas y que al mismo tiempo la conclusión sea falsa. Visto desde el lado de la conclusión, segunda característica, la conclusión se infiere necesariamente de las premisas. Eso significa que la conclusión se infiere de las premisas. Otra manera de decir lo mismo es afirmar que la conclusión es necesaria. Esto quiere decir que la conclusión se infiere de las premisas no con probabilidad simplemente, sino con necesidad, con el 100% de probabilidad, si querés. Dadas las premisas, si vos estás seguro de que las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente va a ser verdadera. Entonces, te lo resumo a dos características. En los razonamientos deductivos, las premisas implican lógicamente la conclusión se deduce de las premisas o se infiere necesariamente de las premisas. Esta va a ser la definición que vamos a usar en la evaluación formativa de los razonamientos deductivos. Si tenés un choice, estas son las opciones correctas. Estas son las características distintivas de los razonamientos deductivos, las que no tienen ninguna excepción. No te pongas a buscar en YouTube o en Google definiciones que están mal y que hagan que te vaya mal en el examen. No me pongas que los razonamientos deductivos son aquellos que van de lo general a lo particular, porque si pones eso te voy a decir: no, tiene excepciones esa definición. La definición que te enseñé en la clase y la que está en los textos es esta. Los razonamientos deductivos son aquellos en los que las premisas implican lógicamente la conclusión se deduce de las premisas. Te doy otro ejemplo más de razonamiento deductivo, ya vimos un montón en este curso. Otro más. Todos los seres vivos son mortales. Los humanos son seres vivos, por lo tanto, los humanos
son mortales. Sin lugar a dudas, estamos ante un razonamiento deductivo porque las premisas implican lógicamente la conclusión se deduce de las premisas. No podría ser verdadero que todos los seres vivos son mortales y que los humanos son seres vivos, y al mismo tiempo ser falso que los humanos son mortales. Porque si te fijas bien, la conclusión ya está implícitamente contenida en las premisas. La conclusión no agrega ninguna información que no esté ya presente implícitamente en las premisas. Por lo tanto, la conclusión es necesaria. La conclusión se infiere necesariamente de las premisas, o las premisas implican lógicamente la conclusión. Creo que esto ya está fijado. Pasemos entonces a los razonamientos no deductivos o inválidos. Los vamos a definir naturalmente por oposición a los razonamientos deductivos o válidos. En los razonamientos no deductivos, las premisas no implican lógicamente la conclusión. Esto quiere decir que puede pasar que las premisas sean verdaderas y que la conclusión sea falsa. Visto desde el lado de la conclusión no se infiere necesariamente de las premisas. La conclusión no se deduce de las premisas. Por lo tanto, la conclusión no es necesaria, sino que vamos a afirmar que la conclusión es probable. En muchas oportunidades, los científicos no pueden aplicar razonamientos deductivos porque no tienen la información suficiente. Entonces, se van a basar en un subtipo muy particular de los razonamientos no deductivos, a los que vamos a llamar razonamientos inductivos. De estos nos vamos a ocupar en lo que resta de la clase, de los razonamientos inductivos, que son un subtipo de los razonamientos no deductivos que se definen de la siguiente manera. Son razonamientos probabilísticos y son razonamientos ampliativos. Que sean probabilísticos la primera propiedad significa que la conclusión se infiere de las premisas, se sigue de las premisas, no con necesidad, sino con un mayor o menor grado de probabilidad. Como seguramente ya imaginarás, dicha probabilidad dependerá de la cantidad de casos a favor y de la variedad de la muestra. Pero en cualquier caso, en los razonamientos inductivos, la conclusión es probable, no es necesaria. La conclusión se infiere de las premisas con cierta probabilidad. En segundo lugar, segunda propiedad, son razonamientos ampliativos, porque la conclusión agrega información que no estaba contenida en las premisas. Es todo lo contrario a lo que vimos en el ejemplo anterior de razonamiento deductivo, en el que habíamos dicho que la conclusión ya estaba implícitamente contenida en las premisas. Claro, porque era deductivo. En los inductivos, en cambio, que son un subtipo de los no deductivos, la conclusión siempre va a agregar información que no estaba dicha en las premisas. Entonces, lo que vamos a ver son los distintos subtipos de los razonamientos inductivos que existen. El primer subtipo muy utilizado es el de los razonamientos inductivos por enumeración. Antes de ver ejemplos, te doy la definición genérica y luego lo aplicamos. Un razonamiento inductivo por enumeración es un razonamiento inductivo que en las premisas enumera ejemplares o clases con determinadas propiedades y en la conclusión proyecta para todos los casos del conjunto las propiedades observadas solo en algunos ejemplares o clases. O sea que en la conclusión se la juega para todos los casos. Los razonamientos inductivos por enumeración siempre tienen conclusión universal. Esta es la regla que vos vas a tener presente para identificar un razonamiento inductivo por enumeración. La conclusión es siempre universal. En las premisas se enumeran, como en este ejemplo, ejemplares y clases y determinadas propiedades, o como en el ejemplo que vamos a ver a continuación, en las premisas se enumeran clases y propiedades, y en la conclusión se proyecta para todos los casos del conjunto las propiedades observadas en algunos ejemplares o en algunas clases. Veámoslo en este ejemplo con ejemplares particulares. El gato 1 es tricolor y es hembra. El gato 2 es tricolor y también es hembra. El gato 3 es tricolor y también es hembra. En fin, se hace una enumeración lo más exhaustiva posible. Y la última premisa es que el gato N, o sea, el último gato observado, es tricolor y es hembra. O sea, en todos los ejemplares observados se dio esta coexistencia de propiedades. Eran tricolores y eran hembras. Entonces, lo que concluye el zoólogo es que probablemente todos los gatos tricolores sean hembras. Fíjate que este razonamiento cumple con la definición. Se enumeran ciertos ejemplares con determinadas propiedades en las premisas y en la conclusión se proyecta para todos los casos
lo observado en algunos ejemplares. La conclusión es probable, no es necesaria, porque evidentemente podría aparecer un gato tricolor que no fuera hembra. De hecho, cada 3 millones de casos aparece la excepción a la regla, un gato tricolor que no es hembra. Entonces, la conclusión es probable, y por otra parte, el razonamiento es ampliativo, porque la conclusión agrega información que no estaba presente en las premisas, porque vos en las premisas te habías referido a un número n de gatos tricolores que eran hembras, mientras que en la conclusión vos te la estás jugando para todos los casos, los observados y los no observados. Te doy un segundo ejemplo de razonamiento inductivo por enumeración, que en las premisas se enumera ya no ejemplares y propiedades, sino clases de objetos y propiedades. Dice, el oro es un metal y se dilata con el calor. El cobre es un metal y se dilata con el calor. El hierro es un metal y se dilata con el calor. El estaño es un metal y se dilata con el calor. Por lo tanto, es probable que todos los metales se dilaten con el calor. Nuevamente, lo que tenemos acá es una conclusión universal que proyecta para todos los metales lo observado en algunas clases de metales. Acá las premisas no eran singulares, porque vos no te referías a un trozo de oro, un trozo de cobre, un trozo de hierro o un trozo de estaño. Vos te estabas refiriendo a cualquier muestra de oro, a cualquier muestra de cobre, a cualquier muestra de hierro o a cualquier muestra de estaño. O sea que en las premisas enumeraste clases y propiedades. Pero en la conclusión fuiste más allá y te referiste a todos los metales, también a las clases de metales que no están enumerados en las premisas. Entonces el razonamiento es ampliativo porque agrega información no presente en las premisas y la conclusión es probable. El razonamiento es inductivo por enumeración porque cumple con la definición que dimos. La conclusión proyecta para todos los casos lo observado en algunos. Hay un segundo subtipo de razonamientos inductivos muy empleados también en la vida cotidiana y en el contexto científico, que son los que se llaman razonamientos inductivos por analogía, ya no por enumeración, sino por analogía. Un razonamiento inductivo por analogía es un razonamiento inductivo que concluye que hay cierta similitud entre determinados individuos, clases o objetos sobre la base de la presencia de otras semejanzas ya constatadas efectivamente entre ellos. Y atención, porque la regla que se cumple acá no es que la conclusión es siempre universal. No, 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 no. La regla que se cumple es el siguiente condicional. Si las premisas son singulares, entonces la conclusión también va a ser singular. Si en las premisas vos te referís a ejemplares particulares, en la conclusión también. Es un condicional, no te está diciendo que en las premisas sí o sí te referís a individuos particulares. Lo que te está diciendo es que si las premisas son singulares, te referís en las premisas a Juan, a Pedro, a María, la conclusión también va a ser singular y te vas a referir a un individuo singular. Veámoslo en este ejemplo. Primer ejemplo de razonamiento inductivo por analogía. Juan, Martín y Paula son cordobeses y son simpáticos. Acabo de conocer a Rodrigo, que también es cordobés. Por analogía, infiero que probablemente Rodrigo también es simpático. ¿Por qué es un razonamiento inductivo por analogía? Porque sobre la base de la presencia de ciertas similitudes constatadas entre los cordobeses que había conocido hasta ahora, o sea, los cordobeses que había conocido hasta ahora eran simpáticos. Entonces, conozco a un nuevo individuo que tiene la primera propiedad, ser cordobés, y por analogía infiero que puede que tenga la segunda, ser simpático. Fíjate que acá se cumple la regla. Si las premisas son singulares, y lo son, porque en las premisas hablas de Juan, de Martín, de Paula y de Rodrigo, la conclusión también va a ser singular. En la conclusión vas a hablar de Rodrigo, no vas a decir, por lo tanto, todos los cordobeses son simpáticos. Si hicieras eso, razonarías mediante un inductivo, aplicando un razonamiento inductivo por enumeración. Pero acá estás haciendo una analogía. La misma analogía que haces y decís, hasta ahora siempre que compré lata de tomates de esta marca, de la marca X, salió de buena calidad. Así que la próxima vez que compre una lata de tomates de la marca X, va a ser de buena calidad. Razonamiento inductivo por analogía. Evidentemente, la conclusión es tan solo probable, no es necesaria. A lo mejor con la próxima lata de tomates de esa marca te intoxicás, puede pasar. Y por otra parte, la conclusión agrega información no presente en las premisas, porque vos en las premisas tenías las latas de tomates de esa marca que compraste hasta ahora. No tenías la próxima lata de tomates que vas a comprar. Bueno, acá pasa algo parecido.
todos los cordobeses que conociste hasta ahora eran simpáticos. Está bien, pero eso no te habilita para decir que necesariamente el próximo cordobés que conozcas va a ser simpático también. La conclusión es meramente probable. Como vas a ver en el texto de la unidad, evidentemente un razonamiento inductivo por analogía va a ser más eficaz si las semejanzas son muchas, no solamente dos, ser cordobés y ser simpático, sino si tenés mayor número de semejanzas y si además las semejanzas son relevantes, porque comparar dos objetos con semejanzas no relevantes tampoco serviría. No serviría decir que una mesa y un gato son similares. Y te pueden preguntar, ¿pero por qué son similares? Porque tienen 4 patas. Si respondes eso, te van a decir, no, bueno, pero las semejanzas no son relevantes. Entonces, para que un razonamiento inductivo por analogía funcione, las semejanzas tienen que ser numerosas y además, en lo posible, tienen que ser relevantes. Los razonamientos inductivos por analogía que en la ciencia funcionan se basan en analogías relevantes. Y te voy a mostrar un segundo ejemplo de razonamiento inductivo por analogía, que es el siguiente, que tiene un contenido similar al de un razonamiento inductivo por enumeración que vimos, pero que vas a ver que no es por enumeración, sino por analogía. Dice, el oro es un metal y se dilata con el calor. El cobre es un metal y se dilata con el calor. El hierro es un metal y se dilata con el calor. El estaño es un metal. Por lo tanto, probablemente el estaño se dilata con el calor. Si vos te fijas bien, la regla se sigue cumpliendo. Si las premisas son singulares, la conclusión también. Es un condicional. En este caso, ocurre que el antecedente del condicional es falso. Las premisas no son singulares, sino que las premisas son generales, son clases de objetos. Entonces, lo que vos haces en la conclusión es mantener el grado de generalidad de las premisas. Fíjate que en la conclusión vos mantuviste la generalidad de las premisas. En la conclusión no te la jugaste para todos los metales, te la jugaste para el estaño. O sea, el oro es un metal y se dilata con el calor. El cobre es un metal y se dilata con el calor. El hierro es un metal y se dilata con el calor. El estaño, que es otra clase el estaño es otra clase de metal. Entonces, por analogía, decís probablemente también se dilate con el calor. No es un inductivo por enumeración porque la conclusión no generaliza para todos los casos lo observado en algunos de ellos. No. La conclusión mantiene la generalidad de las premisas. Vos lo que hiciste fue una analogía con las clases previamente observadas. Entonces acá no caigas en la trampa, porque en un multiple choice podría aparecer la trampa de decirte, en un razonamiento inductivo por analogía, las premisas son siempre singulares. Falso, las premisas no son siempre singulares. Lo que la regla te dice es que si las premisas son singulares, como en el ejemplo este de los cordobeses, la conclusión también va a ser singular. Pero en este último ejemplo acabamos de ver que las premisas podrían también ser generales y entonces la conclusión mantiene el grado de generalidad de las premisas. Y acá entonces ya hemos visto los razonamientos inductivos por enumeración y por analogía. Nos queda detenernos en un último subtipo de los razonamientos inductivos, a los que se llama silogismos inductivos. En un silogismo inductivo se atribuyen ciertas propiedades a un individuo u objeto sobre la base de que es un caso que cae bajo el dominio de una generalización estadística. Lo vamos a ver mejor en la unidad número 3, la última que va a entrar para el primer parcial, pero una generalización estadística es un enunciado general que marca una frecuencia relativa entre propiedades. Una generalización estadística es un enunciado general que marca una frecuencia relativa entre propiedades. Para hacerlo puede basarse en un número probabilístico, 0,8, o en un porcentaje, el 80%. Entonces, cuando vos tenés una generalización estadística del tipo el 80% de los fumadores de larga data contrae afecciones pulmonares, si además agregás un caso que caiga bajo el dominio de esa generalización estadística, podés llegar a una conclusión de un razonamiento inductivo al que vamos a llamar silogismo inductivo. Evidentemente la conclusión va a ser probable. En este caso la probabilidad de la conclusión va a ser del 80%. Y el razonamiento evidentemente va a ser probabilístico, como siempre ocurre en los razonamientos inductivos.
Entonces, leamos el razonamiento completo. El 80% de los fumadores de larga data contrae afecciones pulmonares. Gregorio, acá está el caso, fumó 2 atados de cigarrillos diarios durante más de 20 años, o sea que es un fumador de larga data. Conclusión, probablemente Gregorio contraerá afecciones pulmonares. Fíjate vos que si Gregorio no contrae afecciones pulmonares, eso no constituye una refutación de la conclusión, porque evidentemente la conclusión es probable. Te está diciendo 8 de cada 10 fumadores de larga data contraerán afecciones pulmonares en algún momento, pero Gregorio puede estar entre los 2 de cada 10 que no contraen afecciones pulmonares, con lo cual la conclusión claramente es probable, no es necesaria. Entonces, si tenés una generalización estadística, vas a tener un razonamiento inductivo al que vas a llamar silogismo inductivo. Te propongo terminar la clase con un ejercicio de aplicación. Indique el tipo y o subtipo al que pertenecen los siguientes razonamientos. Subraye en cada caso la conclusión. Fíjate el primero, este creo que lo habíamos visto en una clase previa. ¿Merece un ascenso? Sí y solo sí. Es puntual y responsable, pero es muy irresponsable, de modo que no merece ser ascendido. El de modo que introduce la conclusión. Y evidentemente la conclusión no merece ser ascendido, no agrega ninguna información que no esté en las premisas. La conclusión se deduce de las premisas, de modo que el razonamiento va a ser deductivo y no tenemos dudas de eso. Las premisas implican lógicamente la conclusión se deduce de las premisas. Vayamos con el segundo. En todas las sociedades humanas está prohibido el incesto. Pues, ¿y el pues qué era? Una expresión que introduce premisa. Pues, y ahí viene la premisa, así lo atestiguan las sociedades estudiadas hasta hoy. O sea que acá la premisa es, las sociedades estudiadas hasta hoy atestiguan que está prohibido el incesto. Por lo tanto, la conclusión es, en todas las sociedades humanas está prohibido el incesto. Pensá qué tipo de razonamiento es mientras me tomo el mate. ¿Lo pensaste? Evidentemente, si la conclusión es universal, en todas las sociedades humanas está prohibido el incesto, el razonamiento va a ser inductivo por enumeración. ¿Por qué? Porque el razonamiento es ampliativo, la conclusión agregó información que no estaba en las premisas, ya que las premisas se referían a las sociedades estudiadas hasta hoy, y en la conclusión te referiste a todas las sociedades, las del pasado, las del presente y las del futuro, y además, por supuesto que es probabilístico. Pero además de ser probabilístico y ampliativo, algo común a todos los razonamientos inductivos, la conclusión proyecta para todos los casos lo observado en algunos. Entonces, sin lugar a dudas, va a ser un inductivo por enumeración. ¿Qué pasa con el tercero? Las estadísticas de los últimos 5 años muestran el triunfo electoral del partido opositor. En consecuencia, ahí está el indicador de conclusión, hay razones para pensar que lo mismo ocurrirá en los próximos comicios. Y cuando te dicen los próximos comicios, te está diciendo en las próximas elecciones, las que vienen. O sea, si en los últimos 5 años ganó un partido político, por analogía, infiero que en las próximas elecciones va a pasar lo mismo. Evidentemente, es un razonamiento inductivo por analogía. No es inductivo por enumeración porque la conclusión no es universal. La conclusión no te está diciendo lo que va a pasar en todas las elecciones de todos los tiempos y lugares. No, te está diciendo lo que va a pasar en las próximas elecciones. De modo que te invito a que en la semana sigas practicando el tema de los razonamientos inductivos. Te digo más, lo que te voy a dejar es este trabajo práctico sobre razonamientos inductivos, como te había dicho al principio de la clase, y me gustaría terminar mostrándote, espera que no te estoy compartiendo pantalla. Sí, ahí estoy compartiendo pantalla. Mostrándote el cuadro correspondiente a lo que vimos en la clase de hoy. Lo que vimos en la clase de hoy es que hay 2 grandes grupos de razonamientos. La división más genérica entre tipos de razonamientos los divide en deductivos o válidos y no deductivos o inválidos. Dentro de los no deductivos o inválidos, aquellos en los que las premisas no implican lógicamente la conclusión y la conclusión no se deduce de las premisas, no se infiere necesariamente de las premisas, en esta clase nos detuvimos en los razonamientos inductivos, ampliamente utilizados tanto en la vida cotidiana como en el contexto científico. Dentro de los razonamientos inductivos, vimos que hay distintos subtipos. Inductivos por enumeración, la conclusión proyecta para todos los casos lo observado en algunos,
que están enumerados en las premisas, inductivos por analogía, en los que sobre la base de la presencia de ciertas similitudes ya constatadas entre determinados objetos, se infiere que va a haber una nueva similitud para el próximo caso. La regla que se cumple acá es que si las premisas son singulares, la conclusión va a ser necesariamente singular también. Y por último, los silogismos inductivos, ¿sí? Que se daban cuando hay una generalización estadística y se infiere que un determinado caso que cae bajo el dominio de una generalización estadística va a ocurrir. Evidentemente la conclusión va a ser probable, no necesaria. Lo único que nos va a quedar entonces, para la semana que viene, en la que culminamos la unidad número 2, es el tema de las falacias no formales. Para ese tema lo que te voy a dejar como lectura, si vos querés ir adelantando, es el capítulo 3 de Copy, del libro Introducción a la Lógica de Copy, que ya en los próximos días te voy a subir al Google Classroom para que lo vayas teniendo. Cualquier duda que te vaya surgiendo con los ejercicios, me preguntás por el Google Classroom, por el grupo de Facebook, por mail, por donde quieras. Chau, pasá un lindo fin de semana. Nos vemos.